Hola, mi gente linda de México y de donde quiera que nos estén escuchando. Hoy les traigo una historia que les va a erizar la piel, un relato crudo y apasionante ambientado en el corazón del viejo oeste americano. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando la arrogancia ciega ignora la sabiduría ancestral? ¿No? Pues prepárense, porque la tierra misma se encargará de dar una lección inolvidable. Pero antes de sumergirnos en esta aventura llena de misterio y dolor, si les gusta este tipo de historias que rescatan las voces de un pasado a menudo olvidado, los invito a que se suscriban a Alma Indiana. Déjenme un comentario diciéndome qué les parece esta introducción y regálenme un like para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, acompáñenme a este rincón polvoriento del Arizona de 1871. El sol castigaba la tierra reseca del Arizona con una furia implacable. El aire vibraba con el calor y el silencio solo era interrumpido por el graznido ocasional de algún buitre planeando en lo alto. Jedediah Jed Stone, un hombre corpulento de barba rojiza y manos curtidas por el trabajo, escupió un chorro de tabaco al suelo polvoriento. Sus ojos azules, normalmente chispeantes de ambición, ahora reflejaban una obstinación casi infantil. Estaba decidido a extraer hasta la última veta de plata de esa tierra, sin importar lo que dijeran los lugareños. Unos días antes, mientras inspeccionaba la zona, se había topado con un anciano apache. Su rostro, surcado por innumerables arrugas, era como un mapa de la propia tierra, y sus ojos oscuros parecían contener la sabiduría de generaciones. El anciano había levantado una mano huesuda, adornada con un sencillo amuleto de piedra, y le había advertido en un español precario pero firme: «Esta tierra no quiere ser perturbada. Debajo duerme algo antiguo. Ignorar traerá dolor». Jed, hombre práctico y poco dado a las supersticiones indígenas, había soltado una carcajada burda. «Viejo chocho», había murmurado en inglés, «esta tierra solo quiere ser trabajada, y yo voy a darle lo que quiere, mi pico y mi pala». No le había dado mayor importancia a las palabras del anciano, desestimándolas como cuentos de viejas. Ahora, varias jornadas de duro trabajo después, mientras el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, Jed comenzaba a sentir una inquietud que no podía explicar. Al principio habían sido solo leves vibraciones, apenas perceptibles bajo el constante golpear de su pico. Luego, habían empezado unos golpes sordos, como si alguien o algo estuviera trabajando justo debajo de la superficie. Jed había dejado caer su herramienta, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Debe ser la imaginación», se había dicho, tratando de tranquilizarse. Pero las batidas subterráneas se hicieron más frecuentes y más intensas. El suelo bajo sus botas comenzó a temblar ligeramente, como si un animal gigantesco se estuviera revolviendo en su letargo. Grietas finas como telarañas empezaron a aparecer en las paredes rocosas de la mina, ensanchándose lentamente con un sonido escalofriante. El sudor frío le corría por la espalda mientras observaba con creciente terror cómo la tierra misma parecía estar despertando. Al caer la noche, las sombras se alargaron y los sonidos subterráneos se volvieron un rugido ominoso. La pequeña cabaña de madera que Jed había construido cerca de la entrada de la mina crujió con un estrépito amenazante. De repente, un temblor violento sacudió toda la zona. La tierra se abrió con un sonido desgarrador, como si un monstruo colosal estuviera bostezando. La cabaña de Jed se tambaleó peligrosamente antes de ser engullida por la grieta que se abría bajo sus cimientos. El polvo y las rocas volaron por todas partes, oscureciendo aún más la noche. Cuando el temblor cesó y el polvo comenzó a asentarse, en el lugar donde antes se alzaba la cabaña y donde Jed había estado trabajando con tanta obstinación, solo quedaba un enorme agujero oscuro y humeante.
Al borde del abismo, brillando débilmente a la luz de la luna creciente, yacía un pequeño objeto de piedra. Era el amuleto que el viejo apache le había mostrado, ahora como único testigo de la arrogancia de un hombre y la furia silenciosa de la tierra. La polvareda que se había levantado con la voracidad de la tierra, engullendo la cabaña de Jedediah Stone, tardó en asentarse. Cuando finalmente lo hizo, el paisaje se reveló con una cicatriz profunda, un abismo oscuro donde antes había vida. El amuleto, testigo silencioso de la tragedia, parecía brillar con una luz propia, casi pulsante. No era un brillo de esperanza, sino de un secreto guardado, una promesa sombría que la tierra había cobrado a quien osó desafiar sus susurros. Jedediah, en algún lugar de las profundidades recién formadas, se había convertido en parte de ese misterio, una lección brutal para cualquiera que osara ignorar las advertencias de los ancestros. Pero la historia que se desarrollaba en aquel suelo árido iba mucho más allá de la arrogancia de un minero. Era un hilo tejido con las memorias de un pueblo, los apaches, cuyas raíces estaban enterradas tan profundamente como las vetas de plata que Jed tanto codiciaba. Para ellos, la tierra no era solo suelo y roca, era un ser vivo, una madre que nutría y cuando era perturbada, se defendía con la furia de 1000 soles. Distante de allí, pero intrínsecamente ligado a los eventos de aquella noche, estaba el viejo apache que había advertido a Jed. Su nombre era Nantan, que en su lengua significaba jefe o líder, aunque él vivía ahora al margen, un sabio cuyos consejos eran cada vez más ignorados por una generación que veía el mundo a través de ojos diferentes. Nantan sintió el temblor de la tierra, no solo como una vibración física, sino como un escalofrío en el alma. Sus sueños habían sido agitados por visiones de tierra engullendo intrusos, de espíritus antiguos, despertando de su sueño. Él sabía que Jedediah había pagado el precio de su ceguera, pero la revelación del amuleto al amanecer trajo una nueva capa de preocupación para Nantan. Aquel no era un amuleto cualquiera, era una piedra ancestral, guardada por su linaje durante generaciones, un talismán de protección y equilibrio que él había perdido años atrás en un enfrentamiento con colonos blancos. Verlo allí, al borde del abismo recién formado, era más que una coincidencia. Era una señal, un eslabón misterioso que conectaba el destino de Jedediah con su propia historia y quizás con el futuro de su pueblo. El sol ya escalaba el cielo cuando los primeros curiosos, atraídos por el estruendo y el temblor de la noche, comenzaron a acercarse al lugar. Eran otros mineros y algunos forasteros que intentaban suerte en las cercanías. El silencio que siguió al horror fue roto por murmullos de asombro y miedo. La desaparición de Jedediah y la forma en que su cabaña había sido engullida alimentaron supersticiones e historias sombrías que se extenderían como fuego en la pradera. Entre los recién llegados había un hombre llamado Caleb Thorne, un mercader de pieles con una reputación dudosa y ojos tan afilados como la hoja de su cuchillo. Caleb no era un hombre de fe ni de supersticiones, pero la escena frente a él lo hizo tragar saliva. Había algo primario, intocable, en aquella furia de la tierra. Su mirada, sin embargo, no se fijó en la cratera, sino en el amuleto solitario que relucía al borde del precipicio. Conocía a Nantan de encuentros pasados, negociaciones tensas y siempre permeadas por una desconfianza mutua. El amuleto era inconfundible. Caleb sonrió de soslayo. Una pieza de ese valor, abandonada allí, era una oportunidad que no podía desaprovechar. Mientras los demás lamentaban el fin de Jedediah o especulaban sobre el poder de la tierra, Caleb, con la agilidad de un depredador, se acercó furtivamente, tomó el amuleto y lo escondió rápidamente en su bolsa de cuero. Nadie lo notó.
Para los ojos de los blancos era solo una piedra indígena sin valor. Para Caleb era una moneda de cambio, quizás un arma en las manos correctas. Poco sabía él que aquel pequeño objeto portaba una historia mucho más pesada de lo que podía imaginar, una historia de dolor, pérdida y una búsqueda incansable de justicia. La historia de Nantán y el viaje que el amuleto representaba había comenzado años antes, en un tiempo en que los apaches aún podían caminar libremente por sus tierras sin la constante sombra de los rostros pálidos. Era una historia de pérdida. Su nieta Sayen, que en apache significa garra, había sido capturada durante un ataque brutal a su campamento. Sayen, con sus ojos oscuros y vivaces y un espíritu indomable que desafiaba su corta edad, era la luz de los ojos de Nantán. Desde aquel día, el dolor de la pérdida se había incrustado en su alma como una astilla, y la búsqueda de Sayen se convirtió en el propósito de su existencia. El amuleto que ahora estaba en manos de Caleb era, en realidad, un presente que Nantán había hecho para Sayen, esperando el día en que pudiera devolvérselo. El temblor de la tierra que engulló a Jedediah y la aparición del amuleto eran más que un incidente aislado. Eran la primera reverberación de una antigua profecía apache que hablaba de tiempos de gran desequilibrio, donde la tierra se doblegaría en furia si los corazones de los hombres no encontraban la armonía. Y en el centro de este torbellino estaba el destino de Sayen, una joven que aún lejos de su pueblo portaba la fuerza y la resiliencia de una garra. Su historia estaba a punto de entrelazarse con la de Caleb Thorne y la de un mundo en transformación, donde la supervivencia exigía más que solo fuerza física. Caleb Thorne, con el amuleto escondido en su puño cerrado, se alejó de la escena del desastre con una prisa que disimulaba mal su satisfacción. Para él, aquel día no había sido de pérdidas, sino de ganancias inesperadas. El valor de la piedra no era solo intrínseco. Sentía que portaba un poder, una historia, algo que podría ser manipulado a su favor. Caleb era un lobo en piel de cordero, un hombre que prosperaba en el caos, siempre al acecho de una oportunidad. El viejo oeste era un escenario perfecto para hombres como él, donde la ley era frecuentemente definida por el arma más rápida o por la mente más astuta. Él había sabido hace años, a través de conversaciones casualmente interceptadas en saloons polvorientos, sobre la búsqueda incansable de un viejo chamán apache por algo perdido. En aquel momento, los detalles eran nebulosos, la historia más un murmullo entre el humo del tabaco y el tintineo de los vasos de whisky. Él nunca le había prestado mucha atención, ocupado con sus propios esquemas de compra y venta de pieles, ganado robado y, ocasionalmente, información valiosa. Pero ahora, con el amuleto en su posesión, los fragmentos de aquellas conversaciones comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Recordó a un vaquero borracho que había contado sobre un brujo rojo que andaba por el desierto, ofreciendo oro por noticias de una niña de ojos de águila y un amuleto de piedra del río. La descripción coincidía con Nantán y con el objeto en su mano. Una chispa se encendió en la mente astuta de Caleb. El oro. El viejo apache tenía oro. Quizás no en lingotes, sino en objetos de valor tribal, reliquias que valdrían una fortuna para coleccionistas, o mejor aún, podrían ser usadas como moneda de cambio para algo todavía mayor. Caleb decidió que era hora de buscar a Nantán, no para devolver el amuleto por compasión, un sentimiento que él no conocía, sino para explotar la situación. Él sabía que Nantán era un hombre peligroso, no por la fuerza bruta, sino por la sabiduría y por una red de contactos invisible que se extendía por todas las tribus de la región. Contactos que podrían volverse útiles. Caleb planeó su movimiento con la frialdad de un jugador de póker. Primero, encontrar al chamán. Segundo, evaluar la extensión de su dolor y la profundidad de su fortuna.
Tercero, negociar. Mientras Caleb planeaba su jugada, Nantan sentía la presencia del amuleto. No de forma física, sino como un calor distante, un eco en su alma. La conexión con Sayen, que parecía casi cortada después de años de búsqueda infructuosa, se había reencendido. Él había pasado la vida entera aprendiendo los secretos de la tierra, leyendo los vientos y las estrellas, interpretando los sueños. Los espíritus le susurraban, y ahora sus susurros se concentraban en una dirección específica, hacia el sur, donde la energía de la tierra estaba agitada por la codicia de los hombres. Él sabía que el amuleto estaba en manos de un rostro pálido y que esa era la clave para encontrar a Sayen. La esperanza, hacía mucho tiempo dormida, despertaba con una fuerza que lo impulsaba. Nantan comenzó su viaje, no en busca de venganza, sino de reencuentro. Su rostro, marcado por el tiempo y la tristeza, no mostraba emoción, pero por dentro, una tormenta de sentimientos se agitaba. A cada paso, él recitaba oraciones silenciosas a los espíritus, pidiendo guía y protección. Él conocía los peligros del camino, bandidos, cazarrecompensas, soldados y colonos que veían a cualquier apache como una amenaza, pero nada lo detendría. Lejos de allí, Sayen, o Sara, como ahora era llamada, vivía una existencia que era un pálido reflejo de su antigua vida. Ella ya no era la niña salvaje y libre que corría por la pradera. Su nombre había sido cambiado a Sara por los granjeros que la compraron de sus captores. Era tratada como una criada, sus días llenos de trabajo arduo y la constante sensación de estar en un mundo que no le pertenecía. Su alma, sin embargo, mantenía la llama de la resistencia encendida. Sus ojos aún portaban el brillo de la garra, aunque su voz estuviera silenciada y sus pies presos. Sayen había aprendido el idioma de los blancos, observado sus costumbres, pero nunca había olvidado sus raíces. Ella recordaba las enseñanzas de Nantan, las historias de su pueblo, los cantos de la tierra. Secretamente, ella practicaba los movimientos de danza que Nantan le había enseñado, manteniendo su conexión con lo que había perdido. Ella soñaba con el amuleto, el último recuerdo tangible de su familia, y sentía su falta como una parte de sí misma. Aquel amuleto era su esperanza, la promesa silenciosa de que un día ella encontraría su camino de regreso a casa. El mundo de Sayen estaba a punto de colisionar nuevamente con el de Nantan, y sin que ella lo supiera, con el de Caleb Thorne. La cadena de eventos desencadenada por la caída de Jedediah se estaba desenrollando, tirando de los hilos de destinos diferentes hacia un nudo ineludible. La tierra había pronunciado su primera sentencia. Ahora, los hombres y mujeres que en ella habitaban se verían obligados a enfrentar las consecuencias de sus elecciones, ambiciones y, sobre todo, el dolor de un pasado que se negaba a ser enterrado. El sol inclemente de Arizona continuaba asando la tierra, pero los corazones de Nantan y Caleb Thorne ardían con propósitos distintos. Nantan, movido por una esperanza que rozaba la fe ciega, seguía las señales, un viaje que lo llevaba hacia el sur, donde la presencia del amuleto se hacía más fuerte, casi un llamado. Él se movía con la discreción de un fantasma, evitando senderos principales y asentamientos de blancos, confiando en su conocimiento ancestral de la tierra para guiarlo. Cada cacto, cada formación rocosa, cada susurro del viento era un mensaje, un pedazo del mapa invisible que él seguía. Su mente, sin embargo, no estaba solo en el reencuentro. Nantan ponderaba sobre el peso de las decisiones, sobre la arrogancia que llevó a Jedediah Stone a su fin. Él veía el mundo cambiar, los rostros pálidos avanzando como una marea incontrolable, trayendo consigo no solo sus ciudades y sus ferrocarriles, sino también una nueva forma de ver la tierra, no como algo sagrado,
sino como algo a ser explotado. Esa era la verdadera amenaza, la ceguera de una cultura que no escuchaba las advertencias, que no respetaba los ciclos. Eran esos pensamientos los que lo mantenían vigilante, los que lo hacían caminar con la sabiduría y la cautela de un anciano que carga el fardo de un pueblo. Caleb Thorne, por su parte, viajaba con un objetivo mucho más tangible: encontrar a Nantan. Él sabía que el viejo chamán no estaría en un salón o en una tienda general. Caleb empleó sus propios métodos, sobornando a exploradores y cazarrecompensas para obtener información sobre los movimientos indígenas, prestando atención a los rumores más extraños que circulaban sobre un viejo fantasma apache que andaba por el desierto. Su búsqueda no era por sabiduría, sino por poder y riquezas. Él veía la espiritualidad de Nantan como una debilidad a ser explotada, una herramienta para abrir puertas a los tesoros que él creía que estaban escondidos. La ironía del destino, o quizás la intervención de los propios espíritus de la tierra, hizo que sus caminos se cruzaran de una forma inesperada. No en un enfrentamiento directo, sino en una observación casual. Caleb, disfrazado como un simple arriero, estaba reabasteciéndose en un puesto avanzado de comercio, un conglomerado de tiendas de campaña y una taberna improvisada que servía como punto de encuentro para mineros, cazadores y forasteros. El lugar hervía con la emoción de nuevos descubrimientos de plata y con la histeria de historias de fantasmas y tesoros escondidos. De repente, lo vio: Nantan. El viejo apache estaba sentado en un rincón sombrío de la taberna, sus ojos oscuros y profundos observando todo, pero sin realmente interactuar. Él bebía solo agua y su semblante impasible se mezclaba con la penumbra. Caleb lo reconoció de descripciones y de un encuentro casual de años atrás. El chamán no estaba allí por bebida o por trueque, pero estaba allí, lo que significaba que estaba buscando algo o a alguien. Esto solo reforzó la creencia de Caleb de que Nantan era la clave para algo más grande. Caleb no se acercó inmediatamente. Observó a Nantan durante mucho tiempo, estudiando sus movimientos, la forma en que se mantenía alerta incluso en reposo. La paciencia era una de sus pocas virtudes. Decidió seguir al apache, esperando el momento justo para revelarse, para tejer su telaraña. En la granja de los O'Connell, Sion sentía un cambio en el aire. El intento de asalto había dejado a los granjeros más nerviosos y, en cierto modo, más descuidados. La señora O'Connell, siempre tensa, ahora pasaba más tiempo recluida, y el señor O'Connell bebía más whisky. Este cambio en la rutina, aunque sutil, era la oportunidad que Sion esperaba. Ella observaba la luna, las estrellas, las estaciones. Sentía el llamado de la tierra, un eco distante de su propia estirpe. Cada día ella probaba los límites de su libertad, buscando grietas, planeando rutas de escape. La mente de Sion era aguda, moldeada por la necesidad de supervivencia. Ella no tenía un mapa, pero tenía la memoria del paisaje de su infancia, las direcciones del sol y las estrellas, el olor de las plantas. Ella recordaba las enseñanzas de Nantan sobre cómo encontrar agua, cómo resguardarse del calor y del frío. La garra dentro de ella se estaba fortaleciendo, preparándola para el momento en que intentaría volar. La conexión entre ellos, Nantan y Sion, permanecía tenue, casi imperceptible para el mundo exterior, pero inquebrantable. El amuleto que Caleb llevaba era el punto focal de esta conexión, una especie de imán que atraía los tres destinos más cerca. El viejo oeste, con sus vastas extensiones y sus peligros, era el escenario donde esta intrincada danza de destino y ambición estaba a punto de alcanzar su clímax. La tierra, que se había manifestado con furia contra la arrogancia, ahora observaba en silencio el desarrollo de las vidas entrelazadas en su suelo sagrado. La taberna olía a sudor, whisky rancio y ambición barata.
Caleb Thorne, camuflado en la multitud, observaba a Nantan. La paciencia era una virtud que rara vez ejercitaba, pero con la perspectiva de un tesoro apache valía la pena el esfuerzo. Nantan, por su parte, sentía las miradas, las energías perturbadas a su alrededor. Él sabía que estaba siendo observado, pero no le importaba. Su foco estaba en el llamado del amuleto, una cuerda invisible que lo arrastraba a través del desierto. Nantan partió del puesto de comercio antes del amanecer, moviéndose como una sombra que se mezcla con el paisaje. Caleb lo siguió, manteniendo una distancia segura, usando su propio conocimiento de los senderos y su astucia para permanecer indetectable. El mercader no era un rastreador nato, pero tenía un olfato agudo para el dinero y una persistencia testaruda. Él imaginaba al viejo chamán como un mapa vivo hacia las riquezas escondidas, un camino hacia una fortuna que los salvajes no sabían cómo usar. En su mente, él solo estaba liberando esos tesoros para un uso más civilizado. Los días se transformaron en una persecución silenciosa. Caleb observaba a Nantan acampar bajo las estrellas, sin fuego, comiendo lo mínimo y bebiendo de fuentes de agua que solo los apaches conocían. La resistencia del viejo era impresionante, casi sobrenatural. Caleb comenzó a dudar de su propia convicción. ¿Sería Nantan solo un viejo loco o habría algo más en su conexión con la tierra? Pero la codicia era una fuerza poderosa, capaz de silenciar la voz de la razón. Mientras la persecución se desarrollaba en el desierto, en la granja de los O'Connell, Sayen sentía el llamado de la libertad con una urgencia creciente. El intento de asalto había dejado una grieta en la rutina predecible, una fisura en la fachada de control de los O'Connell. La señora O'Connell, siempre tensa, ahora pasaba más tiempo recluida, y el señor O'Connell bebía más whisky. Este cambio en la rutina, aunque sutil, era la oportunidad que Sayen tanto esperaba. Ella observaba la luna, las estrellas, las estaciones, sentía el llamado de la tierra, un eco distante de su propia estirpe. Cada día, ella probaba los límites de su libertad, buscando rendijas, planeando rutas de escape. Ella había trazado su plan con la precisión de un guerrero. Conocía cada centímetro de la granja, cada crujido del suelo, cada tabla suelta en la cerca. Había notado que las llaves de la despensa y del granero eran frecuentemente dejadas colgadas en un clavo en la cocina antes de dormir. Sayen, observadora y paciente, había memorizado los sonidos de la noche, el croar de las ranas, el aullido distante de un coyote, el ronquido pesado del señor O'Connell. Ella sabía que necesitaría suministros, un poco de comida, un cantimplora de agua, y, sobre todo, necesitaba el manto de la noche más oscura, sin luna. La noche perfecta finalmente llegó. Las nubes cubrían el cielo, apagando las estrellas y la fina rebanada de luna. Un viento frío y cortante susurraba a través de los cactus, ahogando cualquier sonido. Sayen esperó hasta que los ronquidos de los O'Connell se volvieran ritmos profundos e inquebrantables. Ella se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos, apenas tocando el suelo. Se movió como una gacela, silenciosa y determinada. Las llaves estaban exactamente donde ella esperaba. Con manos firmes, Sayen las tomó, el metal helado contra su piel. Abrió la puerta de la despensa, tomó unas papas secas, un trozo de carne ahumada y llenó una cantimplora de agua. Luego fue al granero. Necesitaba un caballo, no el más rápido, sino el más resistente, aquel en el que sentía que podía confiar. Encontró un pony robusto y de temperamento tranquilo que había cuidado durante meses. Susurrando palabras apaches de aliento en su oído, ella lo ensilló. La cerca trasera, donde el alambre estaba oxidado y algunas tablas podridas, era su punto de escape. Sayen empujó la tabla, el sonido de madera podrida rompiéndose casi inaudible contra el viento. Ella guió al pony hacia afuera.
su corazón latiendo como un tambor de guerra, pero su mente clara. Una vez fuera de los límites de la granja, ella montó, sin mirar atrás. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, buscaron las estrellas que se escondían, usando el viento para guiarla. Ella recordaba las enseñanzas de Nantán: sigue el rocío de la mañana, sigue la sombra de la roca, y la tierra te guiará. A pesar de la euforia de la libertad, Sayen sintió el vacío en su cuello donde el amuleto debería estar. Era lo único que faltaba para completar su escape, para restaurar su alma. Ella sabía que su viaje apenas comenzaba y que el vasto y peligroso territorio del viejo oeste era un nuevo desafío, pero ahora ella era la Garra nuevamente, no la Sara subyugada. La promesa de su abuelo de que el amuleto la mantendría conectada era la llama que ardía en su pecho, impulsándola hacia lo desconocido. El amanecer trajo consigo una nueva realidad para Sayen. El sol, que antes marcaba el inicio de otro día de faena, ahora saludaba su libertad. A caballo, ella se movía como una flecha por el desierto, sus sentidos agudizados por la adrenalina y la familiaridad del ambiente. Cada brisa en el rostro, cada olor a mezquite, era un recordatorio de quién era y de dónde pertenecía. Pero la euforia de la fuga venía acompañada de la dura realidad. El desierto era vasto e implacable, y ella estaba sola. La ausencia del amuleto en su cuello era una herida invisible, la única pieza que faltaba para completar su alma. Ella sabía que aquel pequeño talismán era un lazo, una promesa de que su abuelo la buscaba. Mientras Sayen avanzaba a cientos de millas de allí, Caleb Thorne finalmente vio su oportunidad. Nantán se había detenido en un lugar aislado, una pequeña gruta en las montañas que los apaches usaban para rituales y descanso. El sol estaba en lo alto, y el viejo chamán parecía estar en meditación profunda. Caleb bajó de su caballo preparando su aproximación. Él no quería un enfrentamiento físico. Prefería la astucia a la fuerza. «Viejo», dijo Caleb, su voz rompiendo el silencio del desierto. Nantán abrió los ojos, sin sorpresa, como si esperara la intrusión. Sus ojos negros se fijaron en Caleb, penetrantes y llenos de una sabiduría ancestral que el mercader no podía comprender. «Usted ha estado buscando esto, ¿verdad?». Caleb continuó, sacando el amuleto de su bolsa. La piedra brilló y Nantán sintió un escalofrío. No era el amuleto de su propia posesión, sino el que él había hecho para Sayen. El rostro de Nantán permaneció impasible, pero sus ojos revelaron una chispa de emoción que Caleb no supo descifrar. «¿Dónde lo encontró?». La voz del apache era un susurro ronco, cargado de años de dolor y búsqueda. Caleb sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La tierra me lo dio, justo en el agujero donde aquel minero estúpido encontró su fin. Una lección para aquellos que no escuchan las advertencias, ¿no es así?». Él vio el cambio en la mirada de Nantán, una comprensión que se profundizaba. «Usted sabe lo que es esto, ¿verdad? Tiene valor, quizás no para usted, pero para la persona correcta». Nantán se levantó, su estatura, aunque no imponente, cargada de dignidad. «Este amuleto no tiene precio, rostro pálido. Es el espíritu de un alma. Es el camino de regreso a casa». «¿Alma? ¿Camino de regreso a casa?». «Tonterías de indio». Caleb se burló, aunque una punzada de incertidumbre lo alcanzó. «Sé que usted tiene cosas valiosas, viejo, artefactos de su gente. Tráigalos, y quizás piense en devolverle su amuleto». Nantán cerró los ojos por un momento, una visión clara de Sayen en su mente. El amuleto no era solo un pedazo de piedra, era la esperanza de su nieta. «Usted no entiende lo que tiene en sus manos. Este amuleto está ligado a una joven, mi nieta. Ella fue llevada hace años». La mención de una joven encendió una nueva luz en la mente de Caleb. Él había oído historias de niños indígenas capturados y vendidos a granjas. El mercado negro de pieles
estaba conectado a muchas otras cosas. Una niña, dice, una india, quizás haya oído algo, quizás, pero la información tiene su precio, viejo, y esta piedra es solo el comienzo. La intercambio de palabras se alargaba. Caleb intentaba mantener su pose de mercader frío y calculador, pero Nantán, con su presencia tranquila y su sabiduría inquebrantable, estaba logrando penetrar su armadura. El apache no era fácilmente manipulado. Él veía la codicia en los ojos de Caleb, pero también veía un hilo, una tenue esperanza que se conectaba con el paradero de Sayen. Nantán sabía que necesitaría jugar el juego de Caleb, pero con sus propias reglas. Él sintió que el destino se estaba desarrollando y que la tierra, que se había manifestado con tanta furia para engullir la arrogancia, ahora abría un camino, aunque peligroso, hacia la verdad. La primera parte de esta intrincada saga concluye aquí, con la libertad de Sayen y el tenso encuentro entre Nantán y Caleb Thorne. Los destinos de tres almas están ahora inextricablemente ligados, moviéndose hacia un clímax que promete revelar secretos guardados durante mucho tiempo y exponer la verdadera cara del dolor y la redención. Mientras tanto, en la gruta solitaria, la tensión entre Nantán y Caleb Thorne era casi palpable. Caleb, con el amuleto en su mano, sentía el poder de la negociación. Así que una niña, ¿eh? Una india. El desierto es grande, viejo, y hay muchos que buscan a los suyos. Pero la información, como esta piedra, tiene un valor. Nantán observaba a Caleb con una calma que desarmaba. Esta piedra es más que un objeto. Es un lazo, y no se compra con oro de hombres blancos, se gana con respeto y verdad. La voz del chamán, aunque baja, resonaba en la gruta cargada con la autoridad de generaciones. Sé que has oído hablar de mi nieta. Dime lo que sabes, y quizás los espíritus de esta tierra te perdonen por tu codicia. Caleb rió, una risa seca y sin humor. ¿Perdonar? No necesito el perdón de espíritus, necesito oro o algo de valor. He oído que los apaches tienen escondites, lugares sagrados llenos de reliquias. Muéstrame uno, y te diré dónde puede estar tu nieta. Nantán cerró los ojos. La propuesta de Caleb era una afrenta, una profanación. Pero la imagen de Sayen, su rostro, sus ojos llenos de vida, lo impulsaba. Él era un guardián, no solo de su gente, sino de sus tradiciones, de su historia. Entregar un lugar sagrado sería una traición. Pero no encontrar a Sayen sería un fracaso aún mayor. La lucha interna era feroz, un conflicto entre el deber ancestral y el amor incondicional. Los lugares sagrados no son para los ojos de los que solo ven oro. Nantán respondió, abriendo los ojos y fijándolos en Caleb. Pero hay un lugar de poder, no de oro, sino de conocimiento, un lugar donde los espíritus hablan. Si me llevas a mi nieta, te guiaré a ese lugar. Y allí quizás encuentres lo que tu corazón realmente busca, que no es oro sino algo más profundo. Nantán sabía que Caleb era un hombre de ambición y que la promesa de un lugar de poder podría ser un cebo irresistible. Caleb entrecerró los ojos, sopesando las palabras del chamán. Un lugar de conocimiento, de poder. Eso sonaba intrigante. Podría haber algo más valioso que el oro allí, algún secreto, alguna ventaja. Su mente calculadora comenzó a trabajar. ¿Y cómo sé que no es una trampa, viejo? ¿Cómo sé que me llevarás a tu nieta? Mi palabra es mi honor. Nantán respondió con firmeza, y la tierra es mi testigo. Si mientes, la tierra te juzgará, como juzgó al minero. La mención de Jedediah Stone hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Caleb. La leyenda del engullimiento de Stone aún resonaba en su mente, un recordatorio de la furia de la tierra. Caleb, a pesar de su escepticismo, sintió una punzada de inquietud. La seriedad de Nantán, la forma en que sus ojos parecían ver a través de él, lo perturbaban.
Decidió arriesgarse. La promesa de un lugar de poder era demasiado tentadora. «Bien, viejo, trato hecho, pero si me engañas te juro que ni tus espíritus te salvarán». Así, una alianza improbable se forjó bajo el sol abrasador del desierto, una unión forzada por la desesperación de un abuelo y la codicia de un mercader. Caleb, con el amuleto aún en su poder, comenzó a relatar lo que había oído. Rumores de una niña india en una granja al este, cerca de la frontera con Texas. Las descripciones eran vagas, pero suficientes para encender una nueva chispa de esperanza en el corazón de Nantán. Mientras Nantán y Caleb se preparaban para su viaje, Sayen, lejos de allí, continuaba su propia odisea. Había logrado evadir a los O'Connell, quienes, al descubrir su fuga, habían montado una búsqueda frenética, pero sin éxito. Sayen se movía con la sabiduría de sus ancestros, escondiéndose durante el día y viajando bajo el manto de la noche. Se alimentaba de lo que encontraba en el desierto: bayas, raíces, pequeños animales que lograba cazar con trampas improvisadas. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu se fortalecía con cada paso hacia la libertad. Una tarde, mientras buscaba refugio en una cueva, Sayen escuchó el sonido de caballos acercándose. No eran los O'Connell, eran jinetes, y por el sonido de sus voces, hombres blancos. Se escondió profundamente en la cueva, observando a través de una pequeña abertura. Eran un grupo de vaqueros, rudos y armados, que parecían estar buscando algo. Hablaban de indios fugitivos y de recompensas. Sayen contuvo la respiración, sabiendo que un encuentro con ellos podría significar el fin de su libertad. La historia se adentra ahora en un territorio más peligroso, donde la búsqueda de la verdad y la libertad se cruza con la traición y la ambición. El desierto, testigo silencioso, se prepara para el siguiente capítulo de esta épica. El grupo de vaqueros pasó cerca de la cueva donde Sayen se ocultaba, sus voces ásperas y el tintineo de sus espuelas resonando en el aire árido. Hablaban de ganado robado y de la necesidad de limpiar la zona de indios, palabras que a Sayen le helaron la sangre. Su corazón latió con fuerza, pero sus ojos permanecieron fijos en la entrada de la cueva, atenta a cada movimiento. Cuando finalmente los sonidos se desvanecieron en la distancia, Sayen esperó un tiempo prudencial, sintiendo el pulso de la tierra antes de atreverse a salir. La experiencia reforzó su cautela y la urgencia de encontrar a su abuelo. Ella sabía que el desierto era un lienzo de peligros, pero también un hogar lleno de sabiduría para quienes sabían leer sus señales. Se movía con mayor sigilo, cada paso calculado, buscando refugio en los cañones y las formaciones rocosas, bebiendo de los escasos manantiales que su memoria ancestral le dictaba. La falta de comida empezaba a pesar, pero el hambre era un compañero constante en su fuga, y Sayen había aprendido a soportarlo, a ver más allá de la debilidad física, anclándose en la fuerza de su espíritu apache. La noche ofrecía un manto de seguridad relativo, permitiéndole cubrir más terreno, guiándose por las estrellas que Nantán le había enseñado a reconocer. Cada constelación un punto en su mapa invisible hacia el este, hacia Texas. Mientras tanto, Nantán y Caleb Thorne avanzaban hacia el este, siguiendo los vagos rumores que Caleb había recogido sobre la ubicación de la granja donde Sayen podría estar. La relación entre ellos era una cuerda tensa, un tira y afloja constante entre la desesperación de Nantán y la desconfianza calculada de Caleb. Caleb, a pesar de su escepticismo, sentía la poderosa presencia de Nantán, la forma en que el anciano parecía comunicarse con el desierto mismo. Nantán lo guiaba por senderos que Caleb nunca había visto en sus mapas, a través de pasajes estrechos en las montañas y llanuras escondidas. El chamán usaba el sol, las estrellas y el vuelo de los pájaros como guías, y Caleb, sorprendentemente, se encontraba confiando en esa sabiduría antigua.
La mención del lugar de poder seguía siendo el cebo, la promesa de algo más allá del oro que mantenía a Caleb atado a este peligroso viaje. Soñaba con secretos ancestrales que le darían una ventaja inigualable en su mundo de comercio y engaño, un conocimiento que lo elevaría por encima de sus competidores y enemigos. La necesidad de descubrir ese poder era casi tan fuerte como su codicia por las riquezas materiales. Después de días de viaje extenuante, Nantan se detuvo frente a una imponente formación rocosa que parecía una catedral natural. La entrada era una hendidura apenas visible, oculta por matorrales y enredaderas. «Este es el lugar», dijo Nantan, su voz baja, reverente, «el lugar donde los vientos susurran los secretos, donde la tierra habla». Caleb sintió una extraña mezcla de anticipación y aprensión. La atmósfera del lugar era diferente, cargada de una energía palpable que no podía ignorar. No había oro a la vista, solo el silencio solemne de la piedra antigua, un silencio que parecía vibrar con historias no contadas. Nantan lo guió a través de un pasaje estrecho y oscuro que se abría a una vasta caverna. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de pinturas rupestres, figuras de animales, guerreros y símbolos que Caleb nunca había visto, que parecían danzar a la tenue luz que se filtraba de la entrada. En el centro de la caverna había una formación rocosa que se asemejaba a un altar, y en su superficie el agua goteaba lentamente de una estalactita formando un pequeño charco cristalino. «Aquí», dijo Nantan, señalando un pequeño orificio en el suelo cerca del altar. «Si tu corazón es verdadero y buscas la verdad, los espíritus te mostrarán lo que necesitas ver». Caleb se acercó, la incredulidad luchando con la curiosidad. Se arrodilló y miró por el orificio. Dentro no había oro ni joyas, sino una pequeña y antigua tabla de madera, intrincadamente tallada con los mismos símbolos de las paredes. Mientras la miraba, un sentimiento extraño lo invadió. No era el éxtasis de la riqueza, sino una sensación de profunda antigüedad, de historias incontables grabadas en la madera, de un peso que trascendía su comprensión. Nantan, observando su reacción, explicó: «Esta tabla contiene los cantos de nuestros ancestros, las profecías de la tierra. No es oro, pero es conocimiento. Es el poder de la verdad, el camino que el Gran Espíritu ha mostrado a nuestro pueblo a través de las eras». Caleb, aunque decepcionado por la falta de riquezas tangibles, no pudo negar el impacto del lugar. La promesa de conocimiento y verdad comenzaba a resonar de una forma inesperada en su mente pragmática, sembrando una semilla de algo más allá de la avaricia pura. Se dio cuenta de que este viejo apache no estaba jugando, y que la búsqueda de su nieta era, para él, la única moneda de cambio real y la única manera de desentrañar los secretos que la tabla prometía. La promesa de Nantan se había cumplido de una manera que Caleb no esperaba, entregándole algo de valor incalculable para el apache, pero de un tipo que Caleb aún no comprendía completamente. La revelación de Sayen, la verdadera garra y su propia odisea de libertad se acercaban a un punto de colisión. El desierto seguía siendo el escenario, mas ahora, con los vientos a cargar no solo la poeira, sino también las vibraciones de una verdad ancestral que estaba prestes a se revelar. El polvo del desierto, levantado por el paso de Caleb y Nantan, se asentaba lentamente, pero las verdades reveladas en la caverna resonaban con una intensidad creciente en la mente del mercader. La tabla ancestral, con sus símbolos incomprensibles y su aura de antigüedad, era un enigma que desafiaba su visión pragmática del mundo. Nantan, al ver la reacción de Caleb, no insistió en el oro. Había sembrado una semilla, una curiosidad más profunda que la mera codicia, esperando que el conocimiento ancestral abriera, aunque fuera un poco, la mente obtusa del blanco.
La alianza, forjada en la desesperación y la ambición, se había vuelto más compleja, un viaje no solo por el desierto físico, sino también por el terreno inexplorado de la comprensión mutua. Nantan sentía el rastro de Sayen, cada vez más claro, una luz tenue al final de un largo y oscuro túnel. Él sabía que la joven Garra estaba en movimiento, y eso le infundía una fuerza renovada, un propósito que trascendía su propia fatiga. Caleb, por su parte, aunque intrigado, seguía siendo un hombre de negocios. La tabla era una distracción, pero Sayen era el medio para obtenerla. Su mente ya estaba calculando cómo monetizar este conocimiento una vez que la tuviera en su poder. Mientras tanto, Sayen, la verdadera Garra, seguía su escape, cada vez más cerca de las llanuras donde se cruzaban las fronteras de Arizona y Texas. El pónei, fiel y resistente, era su único compañero. Las noches eran frías y las raciones escasas, pero su voluntad de hierro la mantenía en pie. Ella recordaba las historias de su abuelo sobre los ancianos de su pueblo, quienes podían caminar por días sin desfallecer, guiados por la sabiduría de la tierra. Sayen sentía esa conexión, un hilo invisible que la unía a Nantan y a su herencia apache. Los peligros del camino eran constantes. El aullido de los coyotes, el siseo de una serpiente de cascabel, el temor a ser descubierta por algún forajido o colono. Una mañana, al despertar, encontró huellas frescas cerca de su refugio improvisado. No eran de vaqueros, sino de mocasines. Su corazón se aceleró. ¿Serían de su gente? ¿O de otra tribu, quizás los comanches, conocidos por sus incursiones en esa región? La cautela la invadió. Se movió con mayor sigilo, tratando de leer las huellas, buscando signos que le dijeran quiénes eran y si representaban una amenaza o una esperanza. La presencia de otras huellas indígenas en el camino de Sayen añadió una nueva capa de incertidumbre a su ya precaria situación. Ella había sido criada con respeto por otras tribus, pero la invasión blanca había sembrado la desconfianza, forzando a los pueblos a competir por los recursos menguantes. Decidió mantenerse oculta, observando a distancia. Pasó un día entero escondida en un cañón, observando las huellas, intentando descifrar la historia que contaban. Por la forma en que los mocasines se movían, parecía un pequeño grupo de cazadores, no una partida de guerra. Esto le dio un atisbo de alivio, pero no la hizo bajar la guardia. La supervivencia en el desierto dependía de no dar nada por sentado. Al anochecer, Sayen divisó una columna de humo en la distancia. Era una señal de fuego, lo que significaba que los rastreadores estaban acampando. La tentación de acercarse era fuerte, una necesidad desesperada de conexión, pero el riesgo era demasiado grande. Decidió rodear el campamento, manteniendo una distancia segura para no ser vista y para no desviar la atención de su propio objetivo, encontrar a Nantan. Mientras tanto, Nantan y Caleb habían alcanzado la periferia del territorio que Caleb había descrito. La granja, aunque aún no visible, estaba cerca. Nantan sintió una agitación en su espíritu, una mezcla de esperanza y temor. «Estamos cerca», dijo Nantan, sus ojos fijos en el horizonte. Caleb, notando la emoción en la voz del chamán, sintió una punzada de algo parecido a la empatía, un sentimiento extraño para él. La promesa de que la tabla de conocimientos se haría más clara una vez que Sayen fuera encontrada era su motivación principal. Sin embargo, el amuleto en su bolsa parecía vibrar con una energía propia, y las palabras de Nantan sobre el espíritu de un alma comenzaban a resonar de una forma que no podía explicar. Se preguntaba si la tabla no era solo un mapa para tesoros, sino para algo más profundo que Nantan había tratado de insinuar. La codicia de Caleb, aunque aún presente, estaba siendo desafiada por una curiosidad incipiente sobre la sabiduría del viejo apache,
una sabiduría que parecía tener respuestas a preguntas que Caleb ni siquiera sabía que tenía. La conjunción de sus caminos y la urgencia de sus propósitos los empujaba hacia un encuentro ineludible con el pasado y el futuro de Sayén. El amanecer siguiente encontró a Nantan y Caleb Thorne en la cima de una meseta, desde donde podían divisar a lo lejos el valle donde los rumores indicaban la ubicación de la granja. El aire de la mañana era fresco y punzante, pero la tensión entre los dos hombres era casi tangible. Caleb había dormido mal, inquieto por las palabras de Nantan y el peso del amuleto en su bolsa. La tabla ancestral, con sus tallas indescifrables, lo intrigaba más de lo que admitiría. Nantan, por otro lado, se había sentado en vigilia, su mente unida al pulso de la tierra, sintiendo la cercanía de Sayén como una corriente subterránea que lo guiaba. Sus ojos, profundos y sabios, examinaban cada rastro, cada sombra, buscando señales de su nieta y anticipando los peligros que se avecinaban. Sabía que la granja de los O'Connell, si era el lugar, sería un nido de blancos, donde la prudencia sería tan vital como la valentía. Mientras observaban, Nantan sacó una pequeña bolsa de cuero de su túnica. De ella vertió un puñado de polvo de maíz en la palma de su mano, lo elevó hacia el sol naciente y murmuró una oración silenciosa en su lengua apache, pidiendo guía y protección. El polvo, ligero como el espíritu, fue llevado por la brisa. Caleb observaba, una mezcla de escepticismo y un atisbo de respeto forzado. Nunca había visto tal devoción, tal conexión con lo invisible. «Es para que los espíritus nos guíen hacia ella», explicó Nantan, sintiendo la duda en el aire, «y para que nos adviertan de lo que no podemos ver». Caleb asintió lentamente, no porque creyera, sino porque el comportamiento del viejo chamán, su inquebrantable fe, lo desorientaba de una manera que su lógica materialista no podía comprender. Lejos de su vista, Sayén había pasado la noche acampada en un saliente rocoso, el pony atado cerca, masticando pacíficamente. Sus ojos se abrieron con la primera luz del alba, su cuerpo dolorido por los días de viaje, pero su espíritu, el de la garra, inquebrantable. Ella también sentía un cambio en el aire, una proximidad a algo significativo, el olor a humo de chimenea más fuerte que antes, y el eco lejano de un perro ladrando le indicaban que estaba cerca de una granja, probablemente la de los O'Connell. Sayén sabía que no podía acercarse directamente. Los blancos, especialmente aquellos que habían tomado cautivos de su gente, eran peligrosos y desconfiados. Necesitaba un plan, una forma de averiguar si era realmente allí donde la habían mantenido, y si había una oportunidad para que los lazos de su pasado pudieran, de alguna manera, extenderse hasta ella. Decidió acercarse sigilosamente bajo el manto de la vegetación, usando su conocimiento del terreno para permanecer oculta. El sol comenzó a subir, y el calor del desierto se hizo presente rápidamente. Sayén guió a su pony por los barrancos secos y a través de los matorrales de chaparral, sus ojos siempre escudriñando el horizonte. Finalmente, desde una cresta oculta, la vio. La granja. Era un conjunto de edificios de madera descolorida, un granero, un corral y una pequeña casa. Las figuras diminutas de un hombre y una mujer se movían en el patio, confirmando sus sospechas. Eran los O'Connell. Un nudo de emociones se formó en su estómago. Ira por los años de cautiverio, miedo a ser recapturada, pero también una punzada de alivio al saber que su búsqueda, al menos la de la ubicación, había terminado. ¿Pero qué hacer ahora? Sayén pasó horas observando la granja, memorizando las rutinas de los O'Connell. El hombre salía a trabajar el campo por la mañana, mientras la mujer se ocupaba de la casa y los animales. Por la tarde, él regresaba, y juntos se sentaban en el porche. No había otros peones a la vista, lo que significaba
que la fuerza de la granja dependía solo de ellos dos. En su observación, Sayen notó un pequeño cobertizo cerca del granero, cuya puerta parecía apenas sostenida por una bisagra rota. Parecía un lugar abandonado, quizás usado para almacenamiento. Su mente astuta comenzó a formular una idea. Si pudiera entrar a la granja sin ser vista, ese cobertizo podría ofrecerle refugio, un lugar desde donde observar más de cerca, o incluso buscar algo que la conectara con su pasado inmediato allí. La necesidad de recuperar su amuleto, que para ella representaba no solo un objeto, sino un pedazo de su propia alma, era una fuerza impulsora. Sentía que ese amuleto, ahora con Caleb, era un imán que atraía a su abuelo. La luna comenzó su ascenso, bañando el desierto con su luz plateada. Nantan y Caleb también se movían, con el chamán guiando al mercader hacia un punto de observación elevado, más cercano a la granja. Nantan levantó una mano, deteniéndose. «Espera», susurró. En el silencio de la noche, Caleb agudizó el oído. No oyó nada, salvo el viento. Pero Nantan estaba tenso, sus ojos fijos en la distancia. «Hay una presencia», dijo Nantan, su voz baja. «Una presencia fuerte. La garra está cerca». Caleb frunció el ceño. «La garra». ¿Se refería a la niña? La expectación y un temor subyacente a lo desconocido crecía en su pecho. Nantan había sentido a Sayen, un hilo invisible, una verdad que unía a su gente, y la colisión de sus destinos estaba a punto de ocurrir. El aire de la noche, denso con el aroma de la tierra seca y la promesa de un inminente amanecer, era un telón de fondo para el drama que se desplegaba. Sayen, oculta en las sombras de la cocina de los O'Connell, sentía el peso de los recuerdos. Cada rincón de la casa, cada objeto familiar, la transportaba a los años de cautiverio, a los silencios opresivos y a la soledad de su alma. Pero también sentía una oleada de poder. Ya no era la niña indefensa, era la garra, libre, observadora, lista para actuar. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, buscaron algo, cualquier cosa que confirmara su permanencia allí o que le diera una pista sobre su amuleto. No encontró el talismán, pero el olor persistente a la madera quemada en el hogar y el sonido de la respiración profunda de los O'Connell en la habitación contigua le confirmaron que el pasado no era un sueño. La casa era la misma prisión de la que había escapado, pero ahora ella era quien controlaba la entrada y salida, una inversión de roles que le dio una extraña satisfacción. Mientras tanto, en la meseta cercana, Nantan y Caleb Thorne observaban la granja. Nantan, con los ojos cerrados, se sumergió en una meditación profunda, buscando la conexión más allá de lo físico. Sintió la presencia de Sayen con una claridad desgarradora, una mezcla de dolor y una inquebrantable fuerza vital. Luego, percibió el eco de emociones pasadas, el sufrimiento de la niña en esa casa, la tristeza, el miedo, pero también la chispa de una resistencia indomable. «Ella está en la casa, rostro pálido», susurró Nantan, sus ojos aún cerrados, su voz cargada de una emoción apenas contenida. «Siento el peso de sus años aquí. La han tratado como una esclava. Siento su soledad». Caleb lo miró, una extraña expresión en su rostro. La certeza de Nantan era inquietante y la brutalidad que imaginaba le provocaba una punzada, un sentimiento poco familiar para él. El mercader, acostumbrado a las transacciones frías y calculadoras, se encontraba inmerso en un drama humano que lo superaba, una conexión que él no podía comprender, pero que comenzaba a alterar su percepción del mundo. El amuleto en su bolsillo parecía latir con un ritmo propio, como un corazón que llamaba a su dueña. El plan de Nantan se había solidificado en su mente durante su meditación. No se trataba solo de rescatar a Sayen, sino de hacerlo de una manera que honrara la fuerza de su nieta y enviara un mensaje claro. Necesitaban acercarse a la granja sin ser detectados, con la precisión de los cazadores. Caleb,
A pesar de sus reservas, se sentía arrastrado por la determinación del chamán, la promesa del lugar de poder y la verdad que Nantan le había insinuado lo mantenían cautivo. Se movieron sigilosamente bajo la oscuridad de la noche, usando la cubierta de los árboles y la topografía del terreno para avanzar sin ser vistos. El silencio del desierto los envolvía, roto solo por el crujido ocasional de una rama bajo sus botas o el silbido del viento. Sayen, después de inspeccionar el interior de la casa y confirmar la presencia de los O'Connell dormidos, decidió que no podía quedarse allí. Su objetivo era reunirse con Nantan, no vengarse en ese momento. Salió de la cocina tan silenciosamente como había entrado y se dirigió de nuevo al cobertizo. Allí, junto a su pony, esperaría el amanecer planeando su siguiente movimiento. El corazón de Sayen latía con la emoción de la libertad y la proximidad del reencuentro, pero también con una cautela innata. Había aprendido que la libertad era un privilegio frágil en un mundo que no respetaba a su gente. La imagen de Nantan, con su sabiduría y su amuleto, era su faro. La joven apache, con la resiliencia grabada en su alma, estaba lista para enfrentar lo que viniera, confiando en sus instintos y en la guía silenciosa de sus ancestros. El amanecer se acercaba rápidamente, pintando el cielo con los primeros tonos de rosa y naranja. Nantan y Caleb se encontraban ahora a poca distancia de la granja, escondidos en un barranco. El chamán sacó una pequeña flauta de hueso y la llevó a sus labios. El sonido que emanó fue un lamento suave, melancólico, que se elevó con la brisa matutina. Era un canto antiguo, una melodía que hablaba de la separación, de la búsqueda y del reencuentro. Un canto que solo una niña apache, que había sido criada con esa música, podría reconocer. El sonido se propagó por el aire, una llamada que trascendía las palabras, un puente entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza. Caleb, que nunca había oído una melodía tan conmovedora, sintió un escalofrío. Era un sonido que le llegaba al alma, algo que no podía racionalizar. En el cobertizo, Sayen escuchó la melodía. Sus ojos se abrieron de golpe, su cuerpo se tensó. No era un sonido de la granja, no era un sonido de los O'Connell, era la canción de su abuelo, la flauta de hueso de Nantan. Lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de esperanza, de una alegría abrumadora que había estado reprimida por años. Sabía que era él. Había venido por ella. Sin dudarlo un instante, Sayen salió del cobertizo, sus ojos buscando la fuente del sonido. El reencuentro que el destino había tejido, con hilos de dolor, esperanza y el amuleto ancestral, estaba a punto de ocurrir. El lamento de la flauta de Nantan, un eco ancestral que se elevó sobre el desierto al filo del amanecer, fue la melodía que rompió años de silencio y desesperación para Sayen. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, buscaron desesperadamente la fuente de ese sonido que solo su corazón reconocía. Salió del cobertizo, ignorando cualquier cautela, su espíritu impulsado por una fuerza imparable. La visión que se le presentó en la semioscuridad del alba fue borrosa al principio, pero luego clara y nítida. Nantan, su abuelo, de pie, majestuoso, con la flauta aún en sus labios, y a su lado, la figura imponente de un hombre blanco, Caleb Thorne, quien, a pesar de su aspecto rudo, permanecía inmóvil, observando la escena con una fascinación silenciosa. Sayen corrió, sus pies descalzos levantando polvo, el nombre de su abuelo atorado en su garganta. Nantan bajó la flauta, sus brazos abiertos. El reencuentro fue un torbellino de emociones. El abrazo apretado, las lágrimas silenciosas que hablaban de años de dolor y una esperanza inquebrantable. Caleb Thorne observó el reencuentro con una mezcla de incomodidad y una emoción extraña que no pudo nombrar. Nunca había presenciado un lazo tan profundo, una conexión que trascendiera las palabras.
Nantán y Sayen se abrazaban, susurrando en apache, sus cuerpos meciéndose con el ritmo de un dolor compartido y una alegría inmensa. En ese momento, el amuleto en su bolsillo pareció vibrar con una intensidad nunca antes sentida, irradiando un calor tenue que se extendía hasta su corazón. No era el calor del oro, sino algo más profundo, algo vivo. Mientras Sayen se aferraba a su abuelo, sus ojos, llenos de un brillo indomable, se posaron en Caleb, y luego, casi por instinto, en el lugar donde el amuleto debería estar. La mano de Sayen se llevó al cuello vacío, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Nantán, sintiendo su angustia, miró a Caleb. El sol asomó por el horizonte tiñendo el cielo de un naranja vibrante, revelando la granja de los O'Connell en la distancia. Y, con la luz, vino el ruido. La señora O'Connell, habiendo descubierto la fuga de Sayen, salió de la casa gritando. El señor O'Connell tras ella, con un rifle en mano. La alarma se había desatado. Sayen se tensó, lista para huir. Nantán, sin embargo, levantó una mano, sus ojos fijos en los O'Connell que se acercaban. No había miedo en su mirada, solo una resolución inquebrantable. Caleb, por primera vez, sintió el impulso de desenfundar su arma, no por codicia, sino por una extraña lealtad que había germinado en él. Los O'Connell se detuvieron en seco al ver a Nantán y a Caleb con Sayen. El señor O'Connell, un hombre rudo pero con un miedo subyacente a los salvajes, alzó su rifle. «Devuelvan a mi criada, indios, o les volaré la cabeza», gritó, su voz temblorosa. Nantán dio un paso al frente con Sayen a su lado. «Esta joven es mi sangre», dijo Nantán, su voz calmada pero firme, resonando con la autoridad de un líder. «Fue tomada de su gente. No es tu criada, es libre». La tensión era palpable, el aire vibraba con la amenaza de la violencia. Fue entonces cuando Caleb dio un paso al frente, colocando una mano en el hombro de Nantán, un gesto inesperado para todos, incluso para sí mismo. «Estos no son los suyos, O'Connell», dijo Caleb, su voz ahora más profunda, más segura de lo usual. «Ella es apache. El viejo tiene la verdad, déjala ir. Lo que hiciste ya tiene suficiente peso en tu alma». Sus palabras, el tono de su voz, y el hecho de que un hombre blanco estuviera del lado del apache descolocaron a los O'Connell. El señor O'Connell dudó, sus ojos yendo del rostro inquebrantable de Nantán a la extraña seriedad en los ojos de Caleb. No quería problemas con forasteros, y la presencia del chamán le infundía un miedo atávico. Finalmente, con un suspiro de derrota, bajó el rifle. La señora O'Connell se encogió de hombros, la ira y el resentimiento ardiendo en sus ojos, pero la batalla estaba perdida. Sayen era libre. El reencuentro había ocurrido no con violencia, sino con la fuerza de la verdad y la inesperada intercesión de un hombre que había empezado el viaje solo por avaricia. Con Sayen a salvo, Nantán se volvió hacia Caleb. «Gracias, rostro pálido», dijo el chamán. «Tu corazón ha visto una parte de la verdad hoy». Caleb asintió, su mirada fija en Sayen, quien ahora sonreía tenuemente. Él sacó el amuleto de su bolsillo. «Esto es tuyo, ¿verdad?», preguntó, extendiéndoselo a Sayen. Los ojos de la joven se iluminaron. Con manos temblorosas, tomó el amuleto, el frío de la piedra contra su piel, la sensación de completitud invadiéndola. Era la última pieza de su alma, la que conectaba todos sus recuerdos, su pasado y su futuro. Se lo puso alrededor del cuello y un resplandor casi imperceptible pareció emanar de él. Caleb sintió una sensación extraña. No era el triunfo de un negocio exitoso, sino algo más profundo, una satisfacción que nunca había experimentado al acumular riqueza. La tabla de la caverna, el lugar de poder, había prometido conocimiento, y ese conocimiento no era oro, sino la comprensión del poder de los lazos humanos, de la sabiduría de la tierra, de la redención. Caleb había presenciado algo que cambió su perspectiva. Él,
El mercader sin escrúpulos había sido tocado por la verdad de Nantán. No se volvería un chamán, pero la codicia en su corazón había encontrado un espacio para el respeto. Decidió que la tabla ancestral debía permanecer donde Nantán la había encontrado. No debía ser profanada por su avaricia. Su verdadero tesoro en este viaje no eran objetos, sino una nueva forma de ver el mundo, una que le permitiría, quizás, vivir con menos peso en su alma. Nantán y Sayen se prepararon para partir. Su camino ahora era hacia el oeste, hacia las tierras de sus ancestros, para reconstruir, para sanar. La historia de Sayen, de la garra que regresó, se convertiría en una leyenda entre su pueblo, un testimonio de la resiliencia apache. Nantán, el guardián de la sabiduría, continuaría guiando a su gente, y el amuleto de Sayen sería un símbolo de la esperanza, de que incluso en los tiempos más oscuros, la conexión con las raíces y la verdad siempre encontrarían el camino de regreso a casa. El sol se alzaba, bañando el desierto con una luz dorada que prometía un nuevo día, no solo para ellos, sino para todos aquellos que, como Jedediah Stone, ignoraron los susurros de la tierra, o como Caleb Thorne, encontraron la redención en los lugares más inesperados. El viejo oeste era un lugar de contrastes, de brutalidad y belleza, de pérdida y reencuentro. Y la historia de Alma Indiana es un recordatorio de que incluso en las épocas más duras, el espíritu humano y la conexión con la tierra pueden forjar destinos asombrosos. La voz de los apaches, de los comanches, de todos los pueblos indígenas de estas tierras sigue resonando, susurrándonos lecciones de vida, de resistencia y de una sabiduría que el tiempo no puede borrar. ¿Qué les pareció este final, mi gente? Espero que les haya emocionado tanto como a mí contarla. La saga de Nantán y Sayen nos mostró que la garra del espíritu nunca se rompe. Si esta historia tocó su alma y les hizo sentir la magia y el poder del viejo oeste a través de los ojos de nuestros apaches, les pido, de corazón, que se suscriban al canal Alma Indiana. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas narrativas poderosas. Denle un like a este video si les gustó y dejen un comentario con sus reflexiones, sus sentimientos, todo lo que esta historia les hizo sentir. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Nos vemos en la próxima aventura.